vamos a hacer algunas preguntas que ellos nos pueden ayudar. La primera pregunta que me gustaría hacerles, hermanos, es ¿qué tan comunes creen ustedes que son los cuadros emocionales de ansiedad y depresión en las escuelas y colegios? O sea, ustedes, en el caso de Cintia, lo vivió por mucho tiempo, en el caso de Don Alan y de Shali, lo viven continuamente. O sea, su vida es en la escuela y colegio. Entonces, me gustaría saber qué tan común perciben ustedes que es esto. Bueno, buenas noches a todos. Primeramente, Pastor, muchas gracias. Creo que este es un tema del que nosotros deberíamos prestar mucha atención, y gracias a Dios que nuestra iglesia está abordando este tema. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 25% de la población mundial ha padecido de algún trastorno de este tipo, de ansiedad o depresión, en algún periodo de su vida. 25%. Más del 25% de la población mundial. Eso significa 1 de cada 4 personas. Eso es altísimo. Pero para hablar de nuestro país y de nuestros jóvenes, solamente durante el año 2020, que fue el famoso año de la pandemia, no vamos a enfocar los trastornos de ansiedad y depresión en esto, en la pandemia, porque hay muchos otros detonantes. Pero solamente en este año en nuestro país los trastornos depresivos aumentaron en un 35.2%, solo en nuestro país. Y los de ansiedad en un 35.6%, y logramos un récord a nivel mundial con varios puntos por encima de la norma de los demás países. No de Latinoamérica, a nivel mundial, con una característica interesante: la población más vulnerable fueron las mujeres y los adolescentes. Y los adolescentes. Fueron las dos poblaciones más vulnerables. En el colegio, en su colegio, es frecuente, o sea, en el colegio donde usted es docente, es frecuente ver muchachos con situaciones de estas. Bueno, es más frecuente de lo que nosotros quisiéramos, honestamente, es muy frecuente. Ambos trastornos tienen características similares, de hecho, por eso es común que se hable de ellos. No voy a meterme en ese tema porque creo que ahorita vamos a hablar de eso, pero es la razón por la que se asocian entre sí, ¿verdad? Porque son muy afines. Y lo más lamentable es que trabajan de manera silenciosa ambos. Entonces hay muchas características que son o poco perceptibles o del todo no son perceptibles, a menos de que la persona de alguna manera solicite ayuda o que nosotros prestemos atención a esas cosas. Pero es muy común, es tan común que a nivel nacional el Ministerio de Educación Pública tiene un protocolo establecido. Es un protocolo que va en 2 vías. Hay que hacer una valoración, de eso se encargan los expertos, ¿verdad? De eso se encargan los psicólogos o los orientadores de cada institución. Igualmente en mi colegio es así. Y hay 2 valoraciones de riesgo, así es como le llaman. Es una boleta que es emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social, avalada por el MEP, y donde se notifica de estas situaciones directamente al centro de salud más cercano. Hay 2 valoraciones. Una es cuando los trastornos de depresión o ansiedad producen pensamientos inadecuados en el adolescente. En este caso, normalmente son pensamientos suicidas. Y la segunda valoración se da cuando hay autolesiones, ya cuando hay algún signo de que el muchacho está tratando de hacerse daño provocado por esa situación. Ok, ahora, para llegar a hasta esos niveles, ¿verdad? Me imagino que hubo un proceso previo. Entonces, ¿hay síntomas que como papás podríamos detectar en casa cuando usted ve que tal vez hay algún joven que está experimentando un cuadro de ansiedad o depresión? Sí, bueno. Buenas noches. Sí, para contestar a esa pregunta, hay una serie de síntomas o de pequeñas cosas que como papás se pueden observar, cosas que dicen SOS, ¿verdad? Y que dicen présteme atención. Lamentablemente a veces el ajetreo y tantas cosas que tenemos por hacer, el tiempo va cada vez más rápido, se complica poder prestar una atención tan exhaustiva, pero es necesaria. Por ejemplo, para que usted, si tiene cómo anotar por ahí, apunte en su celular, en lo que usted tenga, porque puede observar síntomas en sus hijos,
en sus sobrinos o en cualquier joven, incluso adulto o niño que usted tenga cerca. Por ejemplo, es una persona muy sociable y de pronto no quiere salir, deja de hablar con sus amigos, se encierra en el cuarto por horas de horas de horas. Y bueno, a veces los adolescentes se encierran en el cuarto. Y con esto, por favor, papás, no vean fantasmas en todo lado, ¿verdad? No veamos como, uy, se encerró 3 horas en el cuarto, tal vez está durmiendo, ¿verdad? Pero preste atención si es recurrente. Preste atención, por ejemplo, a cosas como que ya no duerme bien. Por ejemplo, duerme mucho o al revés, duerme muy poco. Y esto se presenta en todas las edades. Es de llanto fácil, verbaliza que está cansado o cansada, posiblemente siempre anda diciendo, uy, qué cansado estoy, qué cansado, ¿verdad? Está más cansado de lo normal. Hay cosas como los cambios de ánimo. Hoy está muy contento y mañana está muy triste, está muy eufórico y después ya no quiere hablar. Todo ese tipo de cosas se presentan. Poca interacción social. Esto se presenta muy a menudo porque hay sentimientos que le asustan. Hay cosas con las que se siente muy asustado o asustada la persona y necesita encerrarse casi que en sí mismo. No encuentra soluciones a sus problemas. Y es cuando es que usted no me entiende. A mí nadie me entiende. Todo ese tipo de cosas hay que prestarles atención. Hay que poner un oído atento para estar seguros de que lo que estamos viendo no sea un síntoma de ansiedad o tal vez de depresión. Se ven nerviosos, caminan por todo lado. Saben ustedes que todos podemos tener ansiedad en cualquier momento, ¿verdad? Usted tiene un examen, va a ir a una cita de trabajo, cualquier cosa puede generarnos ansiedad. ¿Cuándo es que se vuelve peligrosa la ansiedad? Se vuelve peligrosa cuando esto no me permite hacer mis cosas diarias, ¿verdad? Cuando ya interfiere con los trabajos o con lo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, problemas para concentrarse. Todo este tipo de cosas están muy preocupados por la situación actual, todo les asusta, tienen miedo de muchas cosas. Este tipo de cosas son alarmas. Claro, no, y también pueden haber cosas que te afectan en la parte física, ¿verdad? Como en un cuadro de ansiedad ya más fuerte, puede ser problemas para respirar, taquicardia, todas estas cosas, ¿verdad? Que pueden ser. Y podemos ver en los más chiquititos, en los niños, el control de esfínteres. También es importante, tal vez las regresiones, ¿verdad? En algún momento ya iban al baño bien, de pronto se orinan en la cama, de pronto ya no pueden hacer sus necesidades sin que me acompañen, ya no quieren ir a las clases, no quieren ir al kinder, no quieren ir a la escuela. Y algo muy importante, papás, tíos, abuelos, primos, todos los que tengan a alguien que puedan encontrar un síntoma, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. ¿Y a dónde buscamos ayuda? Bueno, ya don Alan nos habló de un protocolo que hay en la institución. Acuda a la institución. Hay profesionales y la iglesia ofrece también, no todas las soluciones, pero sí un acompañamiento. Puede buscar al pastor. Muy bien. Pero sí, búsquelo y él le va a dar no la solución, pero sí un acompañamiento. Ok, vamos a ir un poquito más rápido porque ya me están haciendo señales. Precisamente le iba a preguntar eso, Shali, porque usted trabaja con niños pequeños en la escuela. ¿Hay algunos otros síntomas? Ahorita Cintia mencionaba lo del el control de esfínteres, ¿verdad? ¿Hay algún otro señal con niños pequeños que podamos detectar? Buenas noches. Está bien. Buenas noches, sí. Ok, sí, hay muchos otros más que podríamos nosotros detectar en los chicos y algo muy sencillo de ver es que por lo general el apetito cambia, desde tengo mucha hambre hasta el almuerzo o la merienda que puede llegar completa a casa y que no es algo usual que vemos normalmente en los hijos, ¿verdad? Que esté sucediendo. Incluso... Perdón, nada más una aclaración. Algunas de estas cosas cambian entre la depresión y la ansiedad, ¿verdad? Por poner un ejemplo, nada más para mencionar lo que estaba diciendo de Shali, cuando una persona está en depresión normalmente pierde el apetito,
Si una persona está en un cuadro de ansiedad, normalmente quiere más bien comer para calmar su ansiedad, ¿verdad? Okay. Las frases que comúnmente expresan es que sigo con hambre, no me lleno, y no es lo usual quizá en el niño o la niña que lo está padeciendo en el momento. Con mucha sed, hay chicos que expresan tener demasiada sed también, y es una sed que ya usted puede identificar que no es común. Todo les preocupa incluso levantar la mano, dar su opinión, ser señalados, le temen al error, a que puedan opinar los demás de mí, y si tal cosa, de pronto siento que hasta escucho mi corazón, las palpitaciones de las que estábamos hablando, les cuesta conciliar el sueño en ocasiones también, y tristes. También los podemos notar tristes, y aquello que usted dice, pero ¿desde cuándo le preocupaba tal cosa y usted lo ve irritado? No, perdón, eso es que precisamente eso, ¿verdad? ¿Desde cuándo? ¿Verdad? Yo creo que muchos papás nos llegaríamos a preguntar eso, pero ¿a partir de qué momento, verdad, podría empezar a suceder esto? Bueno, ahí es donde yo creo que vamos a la pregunta que sigue, que son las causas, o sea, o detonantes que pueden llevar esto. ¿Podríamos enumerarlas, creen ustedes? Así como, o ¿cuántas son? Bueno, ¿cuántas son? Está muy difícil, pastor. Hay tantas causas Son muchas. como condiciones, ¿verdad? Cada persona es completamente diferente. Y lo que para una persona puede ser algo lo más normal, para otra persona eso se puede convertir en un detonante, ¿verdad? Que un chico tenga que exponer frente a su clase de la escuela o del colegio. En algunos chicos puede ser lo más normal del mundo y llegan contando a su casa con la mayor naturalidad. Otros, como decía Cintia, incluso podrían llegar a no poder controlar esfínteres en una situación como esa. Y uno diría, pero ¿a qué se debe? Es que hay muchas causas, ¿verdad? Voy a aclarar algo que usted mencionó ahora. La ansiedad es normalmente detonada. La ansiedad no es un estado permanente. Yo no vivo en un estado permanente de ansiedad. La ansiedad la detona algo. Entonces yo tengo que aprender a identificar qué detona mi ansiedad, ¿verdad? Ahorita voy a decir algunas cosas generales que funcionan casi para las dos, pero la depresión es algo más constante. La depresión me acompaña en todo momento, cuando yo estoy solo, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la escuela, cuando voy para la casa, cuando voy a jugar, cuando haga cualquier actividad, es un pensamiento constante. Entonces es importante notar esta diferencia, porque nosotros no vivimos en un permanente estado de ansiedad, pero sí podríamos vivir en un permanente estado de depresión si no tenemos cuidado. Ok, muy bien. Lo que sí es que las causas son súper variables, ¿verdad? Sí. O sea, hay muchísimas, ¿verdad? Voy a mencionar unas cuantas rápidas. Rapidísimo. Es muy interesante, no lo digo desde la perspectiva bíblica, esto es de la OMS, pero el consumo de sustancias prohibidas, alcohol y drogas pueden detonar situaciones químicas en nuestro cerebro que nosotros no sabíamos que podían hacernos daño. Condiciones médicas por un tiempo prolongado pueden llevarnos a un estado de depresión al pensar que no podemos salir de la condición en la que estamos. El fallecimiento de un familiar cercano, un hermano, un amigo, un hijo, etcétera. El aislamiento social es súper peligroso. A veces pensamos que es una manera, un mecanismo de defensa, pero es muy peligroso. El estrés, la acumulación de estrés, son dos cosas diferentes. Puede ser un asunto de personalidad, puede ser un tema familiar, y la última, puede ser una situación química en nuestro cerebro, que es algo que nosotros, carnalmente hablando, no podemos controlar. Bueno, ya que mencionó eso y lo dejó de último, a veces nosotros pensamos una de dos cosas. Uno, que nunca deberíamos medicarnos, ¿verdad? O sea, que nunca deberíamos tomar medicamento. O dos, que cualquier situación requiere medicamento. ¿Qué piensas, Cintia? ¿Qué has visto? Bueno, sí, en realidad no todos los casos requieren medicamento. La función del medicamento es, en algunos casos, sedar, como en el caso de la ansiedad, y en el caso de la depresión, estimular, ¿verdad? Estos medicamentos son recetados, no son medicamentos, y con esto, antes de decir cualquier cosa, quiero decirles que no podemos darle a alguien que usted dice, yo creo que usted tiene ansiedad,
voy a decirle a mi primo que mi primo tenía unos medicamentos y le hacían muy bien y que se los regale. Ese medicamento no. Si usted compra una pastilla en la farmacia, a veces le dice, el vecino le dice tome algo y uno se lo toma y a la mano de Dios, ¿verdad? Le hace caso al vecino. En este caso, no. Los medicamentos que se dan en estos casos son medicamentos, han oído todos los que terminan como en pan, como en la diazepam, todos esos, lorazepam, todos esos medicamentos pueden volverse adictivos y todos estos medicamentos trabajan directamente en el cerebro. Entonces, en lugar de ayudar, podría más bien causar o aumentar la situación que esté viviendo la persona. Entonces, la medicación es buena, pero a nivel profesional. Sí, y no es algo que es para todos los casos, eso es algo muy importante, ¿verdad? No es algo que es para todos los casos. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero el asunto de la medicación es algo que sí, puede ser necesario, puede ser por un tiempito, puede ser que usted lo necesite tomar por un tiempo más prolongado, pero déjeme hacerle una aclaración aquí y después vamos a conversarlo más. Siempre, siempre, siempre deberíamos empezar primero por la parte espiritual y después de eso podríamos valorar otro tipo de situaciones, ¿ok? Pero ahora vamos a terminar de conversar un poquito de eso, ¿ok? Una última pregunta, Shali. ¿Y la familia qué papel juega cuando logramos detectar una persona tal vez que está bajo situaciones de depresión, ansiedad, de un cuadro fuerte de estrés y todas estas cosas? ¿Qué papel juega la familia? Ok, uno muy importante, diría yo, si por un cuadro de ansiedad o depresión de lo que estamos conversando, pues recetan un medicamento, es importante que la familia dé un acompañamiento a la situación, que cualquiera que sea el tratamiento, sea un medicamento, sea una terapia, lo que fuese, es muy importante que la familia lo tome en cuenta y lo converse con el niño, con el adolescente que está en el tratamiento y que la terapia o el medicamento no funcione como la píldora mágica. Ok, se estaba sintiendo de esta forma, tome, aquí está, vaya a la terapia tal día, tal hora, en tal fecha. No, hay que explicarle lo que está pasando y decirle, esto es un acompañamiento, esto es un apoyo que le va a ayudar con lo que usted está sintiendo. Lo estamos trabajando en oración, lo estamos llevando delante del Señor, estamos buscando la ayuda espiritual, esto es un acompañamiento. ¿Y qué es lo que tiene que hacer papá? ¿Qué es lo que tiene que hacer mamá en medio del tratamiento que esté recibiendo? Acompañarlo, hablarlo, motivarlo, celebrar los logros que tengan. Lo que definitivamente no deberían hacer es ocultarlo. A veces el chico ni siquiera sabe cómo se siente, no puede verbalizar todo lo que está sintiendo, lo que está pensando, y nosotros no ayudamos si ocultamos, ¿verdad? ¿Por qué la terapia? ¿Por qué de pronto la pastilla? Por esta y esta razón. Si en algún momento usted siente que definitivamente no es un tema del que pueda conversar, no se siente listo, no sabe cómo explicarlo, busque ayuda también y converse con la familia, con el especialista, con la persona que está acompañando el proceso de cómo usted puede apoyar y dejar en claro para el niño o el adolescente el tratamiento en el que está incursionando. Bueno, eso último, demasiado importante, hay que hablarlo con alguien. Ahora vamos a conversar de eso. A los tres, muchísimas gracias por estar aquí. Mañana vamos a sacar otro ratito para hablar con más personas, pero muchas gracias a ustedes tres por conversar. Vamos a darles un aplauso, por favor. Gracias. De lleno al mensaje, ¿está bien? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia a rogarte, oh Dios, por tu entendimiento, Dios, que tu palabra nos ilumine, oh Dios, nos alumbre para poder entender este diseño que es tu diseño. Es que nadie lo puede explicar mejor que usted, porque usted lo diseñó. Por eso te rogamos, Dios, que puedas guiarnos a través de las líneas de tu palabra para poder comprender lo que usted dice, lo que no dice, lo que tenemos que encontrar una respuesta, oh Señor, y sobre todas las cosas,
como cristianos, cómo deberíamos actuar ante estas situaciones. Te pido, Señor, que seas tú quien nos dirija, tu Santo Espíritu, y acudimos a ti confiando y creyendo que usted tiene una respuesta para todo en nuestra vida, porque usted es Dios. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a repartir unas hojitas. Esas hojitas que vamos a entregarles o que los sugieres les van a estar entregando son para una parte determinada de la enseñanza. Sin embargo, tiene un espacio para notas atrás. Entonces, si a usted le gustaría tomar alguna nota, puede tomarla ahí en esa parte, ¿ok? Ahí les van a llegar las hojitas a todos, ¿está bien? Antes de empezar, yo quisiera hacer una introducción muy importante, no solo al mensaje de esta noche, sino a la conferencia en general, ¿ok? Algunas de estas cosas van a estar en la pantalla y ahí vamos a ir avanzando. Al iniciar esta conferencia familiar, es necesario, hermanos, delimitar los alcances y los objetivos que pretendemos conseguir al abordar estos temas. Alcances y objetivos que pretendemos conseguir al abordar estos temas. Creo que hubo varias cosas que cambiaron ahí en la presentación. Si no, yo voy a mencionarlos y después revisamos el tema de la presentación. Ok, lo que sí es necesario entender y abordar, hermanos. Número 1, yo quiero que escuche esto para que todos estemos en contexto de lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Número 1. Lo que no vamos a hacer en esta conferencia. 1. No vamos a brindar opiniones médicas o recetas al finalizar cada charla. O sea, no espere que al final, pastor, ¿usted qué cree? ¿Que podría tomar tal cosa? Yo no soy médico. Entonces, no vamos a brindar opiniones médicas ni recetas en estas charlas. Número 2. No vamos a abordar estas condiciones desde el punto de vista psicológico, porque otra cosa que no soy es psicólogo, pero les voy a explicar algunas cosas de esto ahorita. No vamos a abordarlo desde el punto de vista médico, no vamos a abordarlo desde el punto de vista psicológico, y tampoco, el tercer no, es que no pretendemos dar una respuesta definitiva que solucione en cuestión de horas una situación tan compleja. Como que usted salga de aquí diciendo, pastor, estoy listo. O sea, vine a la charla, salí de aquí y ya estoy completamente listo. Eso no funciona así. Lo que sí pretendemos hacer es brindar una perspectiva bíblica a todas estas situaciones, que cada vez son más comunes en la sociedad que vivimos. Sí, vamos a brindar una perspectiva bíblica acerca de estas situaciones que estamos o que vamos a estar abordando. Vamos a ver la realidad actual que dice la Biblia sobre eso, cuál es el consejo de Dios con respecto a estos temas, lo que sí dice. Vamos a ver los silencios bíblicos con respecto a estos temas, o sea, lo que no se dice, y algunas herramientas prácticas que la Biblia nos puede dar para prevenir y tratar estas situaciones en la vida personal y familiar. Por eso es tan necesario el contexto. No es un asunto médico, no es un asunto psicológico, es un asunto bíblico, como lo vamos a ver nosotros en esta conferencia. Al decir eso, creo que es muy, pero muy importante que vamos a hacer una diferenciación entre el cerebro y la mente. Una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. Permítame explicarle. Vimos un videíto acerca del cerebro. Cuando hablamos acerca del cerebro, hablamos acerca de este órgano del cuerpo que que controla las funciones de lenguaje, escritura, movimiento, memoria, emociones, sentimientos y pensamientos. O sea, cuando hablamos acerca del cerebro, hablamos acerca de la parte física o anatómica de nuestro cuerpo. Hablamos del órgano como tal. Todo cristiano tiene que comprender que al igual que cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, el cerebro puede llegar a tener afecciones o enfermedades.
¿Te has enfermado alguna vez de, no sé, el estómago, el colon? Bueno, al igual que nos podríamos enfermar de eso, podríamos tener afecciones en el cerebro. Como nuestro corazón, por ejemplo, se enferma con obstrucción de válvulas, o nuestros pulmones se enferman con bronquitis, o nuestra sangre, digamos, se enferma con demasiada azúcar, entonces se produce la diabetes. Así también nuestro cerebro podría enfermar con lo que los médicos llaman trastornos mentales, que quizá para el entendimiento nuestro y desde la perspectiva bíblica sería más correcto llamar trastornos cerebrales. O sea, es un asunto en el órgano. Esto se produce porque el cerebro tal vez deja de percibir alguna sustancia, alguna hormona, como por ejemplo la dopamina, y eso tiene ciertas consecuencias como cualquier otra enfermedad. Le explico esto primero del cerebro, hermanos, porque yo creo que algunos cristianos podríamos sentir que hablar sobre condiciones como ansiedad, depresión, es un tema que yo tengo que llevar oculto, un tema tabú, algo que no puedo hablar porque de primera entrada la gente pensará que estoy en pecado. Hay que tener cuidado con esa parte. Si es una enfermedad cerebral, hay que tratarlo con la persona indicada, ¿verdad? Otra cosa importante es que los cristianos tal vez podríamos pensar que padecer una enfermedad a nivel cerebral es como pecado y ser medicado es casi falta de fe, ¿verdad? O otra sensación más general es que pareciera que quien pasa por estas cosas finge los síntomas, no es real, está fingiendo, está queriendo llamar la atención y cosas de ese tipo, ¿me explico? Pero la realidad es que la mayoría de estas percepciones no son correctas. Por eso, si una persona tiene una afección a nivel cerebral, hablando a nivel del órgano, debería tratarlo y no es pecado. Lo que pasa es que cuando uno habla acerca de estas situaciones, hermanos, tiene que entender que todas estas situaciones se tratan, y estoy hablando de esto ya a nivel de lo que pude estudiar, médicos seculares, ni siquiera médicos cristianos, médicos seculares, piensan que todo este tipo de situaciones ellos las tratan en dos columnas. Número uno, ellos tratan la farmacoterapia, o sea, medicamentos. Pero trabajan también de la mano y nunca trabajan la farmacoterapia sin tratar lo que ellos llaman psicoterapia o terapia cognitivo-conductual, que para nosotros como cristianos equivaldría a la parte bíblica emocional. ¿Me explico? La gente y los psiquiatras nunca van a tratar la enfermedad sin tratar toda la otra parte emocional o en el caso nuestro la parte espiritual. Y hay que aprender a hacer la distinción entre ambas cosas. Entonces, yo no voy a hablar otra vez acerca de la parte médica, pero solo como una introducción a la serie, déjeme darle 5 recomendaciones muy breves si alguien está pasando por una situación que tal vez requiera una intervención médica en esto. Número 1. Cuando se requiere medicamento, normalmente sucede cuando son situaciones prolongadas a lo largo del tiempo. Por eso, la primera recomendación es no busque medicamentos a la primera. Uy, que me receten algo. Empecé a sentirme mal, voy a que me receten algo de una sola vez. No. De hecho, los médicos coinciden en que solamente, bueno, vamos a decirlo así, el 80% de los casos, por ejemplo, en una depresión o en una crisis de ansiedad, no requiere medicamentos. Más del 80% de los casos. Es mucho. Por eso no busque medicamentos a la primera. Número 2. Revise su mente o espíritu, ahorita vamos a hablar acerca de eso, primero antes de considerar la parte física.
O sea, antes de buscar y ir al médico de primera vez, o sea, de primera entrada, perdón, apenas estoy empezando a sentirme así, revise primeramente la parte espiritual, porque como le digo, proporcionalmente el tratamiento cognitivo-conductual va a ser mucho más alto que la farmacoterapia. ¿Ok? Número 3. Al considerar la posibilidad de la parte física, busque al especialista correcto. Si usted va a requerir de un medicamento, vas a necesitar un psiquiatra, que es el médico que puede recetar. ¿Ok? 4. Busque varias opiniones. No se vaya con la primera cosa que le digan, escuche varias opiniones. Y digo esto, hermanos, porque existen muchos medicamentos con respecto a la parte cerebral. Por ejemplo, yo tenía la pregunta, así que la hice, pregunté, ¿será que todos los medicamentos que se recetan en estas situaciones, todos son adictivos? ¿Qué cree? La respuesta, no todos son adictivos. Y hay distintos tipos de medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos que más se usan no son adictivos, se llaman antidepresivos. Es el grupo más usado y quizá el que más recomiendan. Luego hay otros medicamentos como los medicamentos para dormir o los ansiolíticos, que esos son más adictivos. Por eso creo yo que es importante al buscar una opinión médica no quedarse con una, sino escuchar distintas opiniones. Y número 5, y creo que es una de las más importantes, si te llegan a dar un medicamento y usted empieza a tomarlo, no los quite de golpe en nombre de la fe. Como decir, no, por la fe voy a dejar de usar esto y ¡guau! Los quitas todos de golpe, porque eso te puede traer muchísimas, pero muchísimas repercusiones. Entonces, ese tipo de medicamentos es como una persona que padezca diabetes y diga, bueno, Señor, aquí en tu mano me encomiendo, ya voy a dejar de tomar esta pastilla. ¿Cómo no puedes hacer eso? ¿Me explico? Si fue recetado, es recetado. Ok. El cuerpo humano se encuentra interconectado. Así que de alguna manera las cosas que nos sucedan en la parte física también influirán en la parte emocional y en la parte espiritual. O viceversa, porque estamos integrados. Sin embargo, la Biblia, y creo yo que Dios dejó a los médicos para que nosotros, siendo sabios, en caso de que nuestro cuerpo lo necesite, podamos acudir a ellos. El problema más grande de esto es cuando nosotros los seres humanos deseamos sustituir o rellenar con medicina un espacio que solamente Dios puede llenar. Una medicina podrá sanar tu cerebro, pero no podrá sanar tu alma. ¿Está escuchando, hermano? Una medicina podrá equilibrar tu cuerpo, pero no podrá sanar tu alma. La mente es el campo que debe ser gobernado por Dios y su palabra. El simple tratamiento médico no puede alcanzar las profundidades más ocultas del alma, porque ese es un lugar que solamente le pertenece a Dios. Y por eso creo yo, mi estimado hermano, que en nuestra sociedad hemos excedido el tema de los medicamentos, y evidentemente un médico que no conoce de Dios, lo primero que él te va a recomendar es lo que él conoce. Él no conoce de Dios, nunca te va a decir, tenés a Jesús como tu Salvador. Ya hiciste esto, ya oraste, no lo va a hacer porque no tiene a Dios. Entonces, cuando llegas donde un médico es la primera cosa que te va a dar. Por eso, como cristianos, nosotros deberíamos ir a la Biblia primeramente y entender, que es mi propósito con este primer mensaje, entender, comprender cómo funciona la mente desde el punto de vista de Dios y qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. ¿Entendemos todos hasta ahí? Una cosa es el cerebro y la parte orgánica médica, y otra cosa es la mente, que es la parte inmaterial del alma. ¿Ok?
El cristiano necesita comprender y someter la mente. Ahora hablando acerca de la mente. Necesita comprender y someter la mente bajo el dominio de Dios. Mire, es cierto que la Biblia no habla muchísimo acerca de la parte orgánica porque no es un libro de recetas médicas. Pero sí, nos habla muchísimo, pero muchísimo sobre la mente y cómo podemos dominar nuestros pensamientos y nuestras emociones. En el Antiguo Testamento, la mente y sus funciones son enmarcadas en una palabra que al leer la Biblia para usted va a ser más común, y es la palabra corazón. Cuando la Biblia habla acerca del corazón, está hablando acerca de la mente, de la parte inmaterial del ser humano. Entonces, según lo que la Biblia nos dice, el corazón en el Antiguo Testamento, solo en el Antiguo Testamento, la palabra corazón habla de estas cosas. 1, habla acerca de pensar, o sea, relacionar ideas, planificar, dar una solución. Eso es atribuido al corazón o la mente. Imaginar, o sea, hacer imágenes en la mente. Eso es una función del corazón. Conocer, o sea, llegar a saber por alguna observación o experiencia, se generó una sinapsis a nivel, eso fue lo que decía el video, cuando yo estoy conociendo alguna cosa, vea cómo funcionan las dos cosas entrelazadas. Digamos que yo no conozco, vamos a ver, tengo un control aquí de la pantalla y resulta que definitivamente, y es cierto, casi cierto, yo no sé cómo poner estas imágenes aquí en la pantalla. Entonces yo le digo a alguien de los que se encarga aquí de esta parte, digo, hermano, ¿usted me puede explicar cómo se hace eso? En mi cerebro, a nivel orgánico, está funcionando algo que se llama cuando me explican y yo lo entiendo, se conectan las neuronas, un proceso eléctrico ahí, y se genera una sinapsis a nivel físico. Pero a nivel de la mente, ¿verdad? A nivel del corazón, resulta que quedó guardado un conocimiento nuevo. Así se entrelazan las dos cosas. Entonces, el corazón se dedica a pensar, imaginar, conocer, recordar, traer a la memoria y entender lo que significa concluir o deducir. Todas esas cosas son cosas que se generan desde el punto de vista bíblico en el corazón o la mente. Por eso, mi estimado hermano, lo primero que quiero hacer en esta conferencia es contextualizar el campo donde vamos a trabajar. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿En el corazón o en la mente? ¿En el cerebro o en la mente? En la mente, muy bien, en la mente, o lo que la Biblia llama el corazón. ¿Está listo para comprender la mente? Vamos a ir a Proverbios, el capítulo 23, por favor. Proverbios, el capítulo número 23, y vamos a leer el versículo número 7. Vea lo importante que es la mente o el corazón en la vida de una persona. Escuche. Dice Proverbios 23:7, dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Ay, ay, ay. Ahí empezamos a entender muchas cosas. Porque básicamente lo que dice el texto es que lo que usted piensa, ese es usted. Usted no es lo que usted dice, usted es lo que usted piensa. ¿Quién es realmente usted? No es ni siquiera lo que usted hace, es lo que usted piensa. Piensa. En la mente es donde comienza todo. Estamos hoy donde estamos por cómo pensamos ayer. Ni siquiera por cómo actuamos ayer, sino por cómo pensamos ayer. Hay un proverbio muy famoso entre nosotros que dice, siembra un pensamiento y cosecharás
un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Lo cual significa que usted y yo somos ahora y seremos lo que pensamos. Qué importante la mente. Qué importante lo que pensamos. Un hombre inconverso, escritor de psicología, Earl Nightingale, dijo esto: cualquier cosa que plantemos en nuestra mente y alimentemos con repetición y emoción, algún día se convertirá en realidad. Cualquier cosa que plantemos en nuestra mente y alimentemos con repetición y emoción, algún día se convertirá en realidad. Con razón, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no enfocó solamente los actos, sino el pensamiento y el corazón. Recuerda cuando los fariseos llegaron y le dijeron, y estaban ahí en el Sermón del Monte, y también los discípulos, y Jesús dijo esto: ustedes han escuchado que pecado es adulterar, ¿verdad que sí? Y Jesús les dijo, pues yo les digo que cualquiera que codicie una mujer en su corazón, ya adulteró con ella, en su corazón. Aquí empieza todo. Todo lo que hacemos antes pasó por la mente. Todo lo que decimos antes pasó por la mente. Por eso, si nuestra mente está en desorden, nuestro estilo de vida también estará en desorden. Y por eso el manejo de la mente debe ser aprendido y ejercitado constantemente. Le digo una cosa todavía más sorprendente: este concepto, que es un concepto bíblico, se repite en muchísimos libros seculares sobre este tema. Interesante. Cuando yo empecé a leer estos libros, yo dije, no puedo creerlo. Es un pensamiento tremendamente bíblico. Solo que ellos ponen al ser humano a manejar sus pensamientos, mientras que nosotros colocamos a Dios a manejar nuestros pensamientos. ¿Cuál cree usted que sale mejor? El manejo de la mente debe ser aprendido y ejercitado constantemente, dicen muchísimos psicólogos. Diría Dios, el manejo de la mente debe ser aprendido y ejercitado por Dios en nuestra mente constantemente. Lo que pensamos, eso somos. Ese es el primer principio para comprender la mente. El segundo principio que quiero mostrarle y que yo creo que entendemos es que el cerebro tiene una actividad incesante. O sea, nuestra mente es como un potro indomable. Cuando uno llega a Cristo y empieza a buscar la santidad, llegará a sentir que su mente es como un potro indomable que nos tira una y otra vez en el intento de someterlo a Cristo. Pasa con la inmoralidad, pasa con las malas palabras y también con los pensamientos depresivos o ansiosos. Porque la mente está funcionando. Déjeme hacerle el paralelismo. Imagínese una persona que ha visto pornografía durante toda su vida y de repente a los 55 años conoce de Cristo. Ya yo no quiero ver más pornografía, ya yo no quiero acercarme más a eso, pero resulta que su mente, como ha sido expuesta constantemente por 55 años a imágenes pornográficas, la mente te lo tira una y otra vez, una y otra vez. Y usted dice, pero yo no quiero pensar en eso. ¡Guau! Y lo tira otra vez. Pero es que yo no quiero ya pensar en eso. Lo tira otra vez. Una vez yo tenía un señor, hace mucho tiempo, en una consejería, no en esta iglesia, y el señor me decía esto, me decía, pastor, es que yo quiero sacarme estas cosas de la cabeza. Bueno, así sucede con la inmoralidad, pero también podría suceder con otro tipo de pensamientos, como los pensamientos depresivos o ansiosos. Nuestro cerebro es tremendamente activo y misterioso. Se ha dicho, como decía acá en el video, que nuestro cerebro puede tener desde 60,000 pensamientos en el día. Y la mayoría de esos, el 95%, son automáticos. En la revista Nuevo Científico
Dice que una persona en toda su vida puede pensar hasta 10 elevado, bueno, no sé cuántos números es esto, es una exageración de cosas, ideas, recuerdos y memorias, cifra que de ser verdad dicen que supera los átomos existentes en el universo visible. O sea, usted tiene más pensamientos en su mente que los átomos que existen en el universo. ¿Qué le parece? Hay un hombre dijo esto: podemos pasar 3 semanas sin comida. Escuche, podemos pasar 3 semanas sin comida, 3 días sin agua, 3 minutos sin oxígeno, pero ni siquiera podemos pasar 3 segundos sin pensar. Así de activo es nuestro cerebro, así de indomable es nuestro cerebro. Genera conexiones y nuevos pensamientos al ser expuesto a ideas, imágenes y sensaciones a través de los sentidos. Ahora, la Biblia habla acerca de la mente y el corazón. Entonces, voy a mencionar algunas cosas muy rápidas. Número 1, la Biblia dice que Dios lo puso. Dios puso el corazón. Job 38:36, lo leo, si usted quiere seguirme, lo puede apuntar o lo puede seguir. Pero en Job 38:36... dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Dios fue el que puso el corazón o la mente en nuestro organismo. Dios lo permitió. La otra cosa que dice, número 2, la Biblia acerca del corazón, es que Dios lo conoce por completo. Dios conoce nuestro corazón. Número 3, la Biblia dice que nuestro corazón está corrompido por el pecado, ya sea la inmoralidad, ya sea pensamientos ansiosos o ya sea las malas palabras incluso, están metidas en nuestro corazón. No sé si a todo el mundo le ha pasado, pero yo he conocido personas que llegan a Cristo. Oiga, ¿y cuánto les cuesta quitarse las malas palabras? Uy, perdón, pastor, perdón. Que perdón. ¿Por qué? Porque ya está grabado, está sellado en su mente. ¿Me explico? El corazón está corrompido por el pecado, el de todos nosotros. Por nuestra naturaleza está corrompido por el pecado, porque somos así naturalmente. Está corrompido por el pecado, por todo lo que permitimos que entrara antes de llegar a Cristo. Eso corrompe nuestro corazón, y está corrompido por todo lo que permitimos ahora. Mientras somos cristianos, todo lo que vamos permitiendo que entre en nuestra mente va también corrompiendo. Ahora, antes, hermanos, cuando no conocíamos de Cristo, los pensamientos entraban y nos invadían, pero entraban directo, como ciudad derribada y sin muro. Nada más el pensamiento pasaba, un pensamiento inmoral, un pensamiento sucio, un pensamiento nada más iban pasando. Pero ahora que usted y yo tenemos a Cristo, si nosotros permitimos o si los pensamientos sucios, basura, pecaminosos entran a nuestra mente, es simplemente porque usted y yo lo permitimos. Por eso, antes de hablar acerca de las diferentes condiciones, lo que yo quiero decirle es que tenés que cuidar tu corazón. Eso suena muy conocido. Proverbios, el capítulo 4 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Mire, los científicos nos están diciendo cosas que Dios ya nos había dicho mucho tiempo antes. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, brota toda la vida. Sí, nuestro corazón está corrompido por el pecado. Nuestro corazón se insensibiliza. Entre más usted permita que el pecado entre en su corazón, más insensible se hará, dice 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 2. Y nuestro corazón se degrada, se vuelve más perverso conforme se expone al mal. ¿Sabías eso? Entre más usted se exponga al mal,
mucho más, pero mucho más se irá pervirtiendo nuestro corazón. La Biblia dice eso en Romanos, el capítulo 1, versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ha sido un proceso. Si usted empieza a leer el proceso en el versículo 18, empieza a decir que la primer señal de las cosas malignas que iban a entrar en la mente de una persona, empieza cuando usted no agradece. En el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se fue llenando más de tinieblas y ahí empieza a hablar acerca de más pecados. Y en el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Lo que quiero decirles es que entre más se exponga la mente al pecado, mucho más se irá contaminando. Para llegado a este punto, tal vez usted piensa, pastor, ¿y cómo hago? Porque yo no puedo dominar mi mente. Este es el punto central del mensaje de esta noche. Yo sé que todos lo conocemos, pero vamos a ir a Romanos, el capítulo 12, por favor. Hay una esperanza ahí. Romanos 12, 2. Ese tenemos que tenerlo todos bien clarito. Romanos 12, 2. Dice así: no os conforméis a este siglo. O sea, no conforme su mente a los pensamientos de este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transforma. Ahora, ¿por qué requerimos una transformación? Porque la mente ya está torcida. Pero la Biblia dice, sino transformaos por medio de la renovación de la mente otra vez. Renueve su entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces lo que yo entiendo aquí es que Dios colocó el corazón, nuestro pecado pervirtió nuestra mente en todo sentido. No solamente estoy hablando de las áreas que estaremos tocando, sino en todo sentido nuestra mente fue pervertida. Y sin embargo, al llegar a Cristo podemos encontrar una renovación de nuestra mente. Si usted me pregunta qué es lo que ocupamos nosotros todos los días, yo diría, ocupamos una renovación de nuestra mente. Entonces, renovemos nuestra mente en Dios. Ahí en sus hojitas, esos son los espacios y eso es lo que yo quiero que usted se lleve para la casa. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Podemos renovar nuestra mente al, número 1, tener a Cristo como Salvador. Sí, mi estimado amigo que nos visita, tu mente nunca jamás será renovada si no tienes a Cristo como Salvador. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. O sea, una persona que no tiene a Jesús como su Salvador, la única respuesta que tendrá es carnal. Pero aquel que tiene a Jesús como su Salvador pensará en cosas del Espíritu. Y si quieres saber cuál de los dos prefiere, tenés que seguir leyendo, porque el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Escuchaste eso? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué se anda buscando cuando estamos bajo estas condiciones? Paz. Paz. Si yo me ocupo en la carne, tendré pensamientos que me guíen a la muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso, si usted no tiene a Jesús como su Salvador,
La primer cosa que puede cambiar su mente, su corazón, y como le dije al inicio, ningún medicamento puede entrar al alma. Solo Jesús. Solo Jesús. Esa es la respuesta de por qué nuestro mundo está necesitando cada vez más y más y más un placebo, porque no tienen a Jesús en su vida. Necesitamos a Jesús controlando nuestra vida. Número 2, apartarse de la exposición a la basura de este mundo. Mi estimado hermano, lo que usted piensa, ese es usted. Eso aprendimos, ¿verdad? En el libro de Proverbios. Pues si nosotros queremos transformar nuestra mente, deberíamos apartarnos de la exposición a la basura de este mundo. La Biblia dice en Efesios el capítulo 5 y el versículo 11, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y si su mente está llena de todo este tipo de cosas, ¿has visto alguna vez, y perdona comparación, pero has visto alguna vez en estas noticias de los tiroteos y todas estas cosas, cuando un joven se mete a alguna escuela y hace un tiroteo y llegan a la casa, los papás dicen una cosa como esta, la mayoría de las veces, yo no sé qué pasó. Él era un muchacho tan tranquilo. Pasaba mucho tiempo metido en el cuarto, pero era una persona sumamente tranquila. Y cuando entran a sus redes sociales, ¿qué hay por todo lado? Armas y videos de esto. Y en su cuarto un montón de cosas, armas. Y entre más te expongas a eso, más tu mente va a pensar en ese tipo de cosas. Hay que apartarse de la exposición a la basura de este mundo. Número 3, hay que renovarse continuamente. Y aquí 3 cosas que yo sé que usted dice, pastor, ya yo sabía que venía. Pues sí, tiene que venir. Número 1, llevando cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. En 2 de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 5. Yo les dije que esto no es una palabra final, ¿verdad? Les dije que es un proceso. Es un proceso. Como cualquier otro pensamiento en la mente de una persona. En 2 de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 5, dice, vamos a leer desde el versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a ver si entendemos esto. Ninguna persona va a sanar su mente de la noche a la mañana. Es un proceso de todos los días llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Volvemos al ejemplo del hombre con las malas palabras. No, ninguno aquí se sienta aludido. Pero digamos, la persona viene y dice, y iba a decir, no sé, y va a decir la mala palabra o la dice, bla. Y cuando la dice, en su mente dice, no debía haberlo dicho. Tomo ese pensamiento y lo llevo cautivo en mi mente y digo, Dios, perdóneme porque no debía haber dicho eso. Tal vez en el proceso, conforme va avanzando, ya no las expresa, ya no las verbaliza, pero las piensa. Se le cae algo y no la dijo, pero la pensó. Dios, perdóneme porque yo no debía haber pensado eso. Eso se llama llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso aplica para ¿quiénes? Para todos. La máquina generadora de pecado que usted tiene aquí adentro es increíble. 60,000 pensamientos al día o más. Y cada pensamiento todos los días debe ser llevado cautivo a Cristo. Número 2, ore continuamente. Ore continuamente.
Cuando tenés un pensamiento de esos, vaya a Dios en oración. Desde Dios, ayúdeme. Vaya a Dios en oración. Y número 3, sature su mente, saturando nuestra mente de la palabra de Dios y sus verdades. Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 16 dice, la palabra de Dios o la palabra de Cristo more en abundancia. O sea, que se salga en vosotros. Ahora, aquí es donde yo llego al punto central. Y creo yo que la batalla por la mente, como se llama esta primera lección, la batalla por la mente. En la batalla por la mente, la clave se encuentra en una sola palabra: exposición. La clave se encuentra en la exposición. Hermanos, entre más usted se exponga a distintos contenidos, ese contenido es el que va a llegar y vas a pensar constantemente. Aquella cosa a la que usted se exponga va a batallar en tu mente constantemente. Por eso es que debe ser un ejercicio constante. La Biblia dice en el libro de Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se alcanza madurez espiritual? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, los que son maduros espiritualmente son los que están en este proceso constantemente. Este pensamiento no pude haberlo tenido. Este pensamiento, Dios, perdóneme por esto. Dios, ayúdeme con este pensamiento. No, y no solamente perdóneme, voy a exponerme a su palabra, voy a orar para que esto vaya permeando. Oiga, tengo de repente la persona que, ¿se acuerda el caso de la primera persona, 55 años de ver pornografía? Llega y dice, Dios, ¿cómo hago para batallar con esto? Porque tengo 55 años de que eso viene permeando, me vengo exponiendo por 55 años todos los días a la pornografía. Necesito exponerme a la luz de su palabra para que limpie mi mente. ¿Nos entendemos? Vivimos en una lucha por el control de la mente y la clave es la exposición. Satanás ha hecho una avanzada gigantesca a través de los medios de comunicación para implantar su sistema. Y lo ha hecho penetrar a niveles inimaginados, empezando por la radio, la televisión y cruzando ahora por el internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes, los relojes, los smartwatch, ya hasta esto. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este sistema hablándonos a los oídos? Audífonos, música, programas, videos. Escuchamos todo el sistema del diablo, dormimos pensando en eso, nos levantamos pensando en eso, siendo expuestos a eso. Cada día es más penetrante, más diario, más íntimo y más invasivo. Y es así como Satanás nos está ganando la batalla por la mente. Exposición, pura exposición. Cada día sos expuesto miles de veces a ver la basura que él mismo produce. Y mientras tanto nosotros consumimos todo eso, hemos abandonado la Biblia y después preguntamos por qué no controlamos nuestra mente. Estamos sobreexpuestos a unas cosas y nos falta exposición a otras. ¿Podemos hacer un cambio? Sí, sí podemos. Pero necesitamos entender una cosa y con esto termino. Cuando buscamos a Dios, no deberíamos buscarlo como un psiquiatra cósmico, deberíamos buscarlo como el Salvador Todopoderoso. Hay una diferencia en eso. Yo no estoy acudiendo a Dios solamente porque yo creo que Él es el psiquiatra del universo. Yo estoy acudiendo a Dios porque Él es mi Salvador y lo necesito. Incline su cabeza, vamos a terminar orando esta parte. Que estamos a punto de terminar. Sin embargo, antes de terminar yo tengo que hacer esta pregunta, es obligatoria.
Que de repente alguna persona habrá venido aquí buscando una respuesta para sus situaciones emocionales sin entender que la primer necesidad es espiritual. Necesitas un Salvador todopoderoso que venga a librar tu alma de la cosa más dura, pesada, deprimente que el ser humano puede tener encima. Se llama pecado. Y si usted no lo sabía, no existe un peso en la vida de una persona que sea más duro, más fuerte, más pesado de llevar que el peso del pecado. Si alguna persona está aquí en esta noche y no tiene a Jesús como su Salvador, deberías empezar por ahí. Pastor, ¿a los cristianos no les pasa eso? Claro que sí. Y para eso tenemos los otros días también. Luchamos con eso. Es una batalla. Pero sin Cristo la batalla está perdida. Con Cristo la batalla está ganada. Esa es la diferencia. ¿Habrá alguna persona en esta noche que dice con humildad: yo no tengo a Jesús y me gustaría tenerlo en esta noche? Pastor, ore por mí. Yo quisiera abrirle mi corazón a Dios. No vamos a hacer ninguna cosa extraña, solamente vamos a orar por usted, con usted. ¿Habrá alguna persona así que dice: yo necesito a Jesús? ¿Levantarías tu mano en esta noche? Diciendo: yo necesito que Él limpie mi vida. ¿Me harías una señal para poder orar por usted? Amén. Ya les vi. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado es una decisión personal. ¿Habrá alguien más que dice: yo necesito a Jesús? ¿Levantarías tu mano? ¿Me harías una seña, por favor? Ahora, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Podrías orar ahí y rogarle a Dios que te dé las fuerzas, la disciplina, el amor por Él para ganar la batalla de la mente? Dígale: Dios, sea honesto con Él. ¿A qué te estás exponiendo? ¿Qué pensamientos son los que dominan tu vida? Yo sé que usted está entendiendo el mensaje. ¿Cuáles son los pensamientos que dominan tu vida, hermano? ¿Cuáles son los pensamientos que te invaden constantemente? Todos nosotros tenemos que rendir nuestra mente al Señor. Pero si no somos honestos, vamos a dejar pasar estas ocasiones y seguir perdiendo la batalla de la mente. ¿Estás saturando tu mente con la palabra de Dios? ¿Estás saturando tu mente en oración, predicaciones, Biblia, oración? ¿De qué estás llenando tu mente? ¿Quién está ganando el pulso por el dominio de la mente suya y la mía? ¿Por qué no hablar con Dios con sinceridad y decirle: Dios, sí, la verdad es que yo me expongo a esto todos los días y me está ganando la batalla? Perdóneme, Señor, limpie mi mente, renueve mi mente. ¿Podríamos orar así? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de tu presencia a pedir victoria. Ahora sabemos que usted ya ganó la batalla. Usted ha comprado nuestros corazones y nos ha hecho salvos por una eternidad. Pero Dios, nosotros como pecadores hemos llenado nuestro corazón, la cosa más valiosa que tenemos. Usted lo dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y nosotros la hemos descuidado. Nosotros hemos permitido que la televisión, las películas, la música y la basura de este mundo penetre todos los días sin tener vallas protectoras para nuestro corazón.
Y por eso pensamos lo que pensamos y por eso somos quienes somos. Estamos invadidos y Satanás nos está ganando el pulso a través de los medios de comunicación, de los dispositivos digitales. Dios, nos están ganando el pulso. Perdónanos por eso. Ayúdanos, oh Dios, a llenarnos de tu presencia, de tu palabra, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, Señor. Y que nuestra mente esté rendida a ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Cada uno de nosotros libra una batalla en su mente. Estoy convencido de eso. No solamente con respecto a los temas de ansiedad, depresión, estrés o situaciones emocionales. No. Cada uno de nosotros libra una batalla, y me incluyo en esto, por el dominio de la mente. Y nos hemos expuesto para que Satanás nos gane la batalla. Por eso, Dios, te ruego que laves nuestra mente y la renueves como solo Jesús lo puede hacer. Y nos permitas a partir de hoy empezar un proceso de exposición a tu palabra. Salmo 119 dice: la exposición de tus palabras alumbra. Eso es lo que necesitamos. Alumbra nuestra mente. Lávanos, Señor. Y permítenos levantar un vallado protector por el corazón. Gracias por esta noche. Oramos y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche fue un asunto muy general. Mañana empezamos a ver temas más específicos, pero esta es la base sobre la cual se construye todo. ¿Ok?